Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Entre los muchos efectos de la pandemia de COVID-19 se encuentra el aumento considerable de ansiedad y estrés en la población en general. De acuerdo al médico Luis Meixeiro Torres durante un webinar de la Asociación Nacional de Farmacias de México, el segmento de entre los 30 y 40 años es el que más solicita atención médica sobre el deterioro de la salud mental en América Latina. Para este especialista, algunos consejos son el utilizar con moderación la tecnología, evitar el consumo excesivo de plataformas de entretenimiento, planear las rutinas de trabajo y recreativas y sí, evitar el consumo excesivo de carbohidratos. Es normal tener más hambre durante la cuarentena, comenta el experto, porque hay una asociación de incremento de apetito particularmente por los carbohidratos como parte del cuadro clínico de la ansiedad. El comer emocional y los atracones de comida son entonces dos de los fenómenos más recurrentes durante la pandemia. Estos están caracterizados por una sobrealimentación con cantidades grandes y periodo de tiempos muy cortos. El ejercicio es una de las formas más importantes para combatir el estrés. Los beneficios son mayores cuando este se realiza de forma regular, ya que quienes así lo hacen tienen menos probabilidades de experimentar ansiedad que aquellas que no lo hacen. Encender velas aromáticas, considerar algunos suplementos como bálsamo de limón o té verde, masticar goma de mascar, pasar tiempo con amigos y familiares, eso sí, siempre con los cuidados debidos, reír, clases de yoga, escuchar música relajante, pasar tiempo con nuestras mascotas, respirar profundo y bajarle al consumo de la cafeína, son tan solo algunas de las formas más recomendadas para reducir el estrés y la ansiedad del día a día. Es normal experimentar ambas, sin embargo, no es natural tener que estar siempre al límite en ambas. No nos hace bien, no nos ayuda en nada. Piensa bien qué soluciones te pueden servir. Y no olvides que siempre, si hace falta ayuda profesional, hay que acudir a ella. Para eso están, para eso se formaron. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y este es otro episodio más del podcast de Enrique Figueroa MX. Ya sé, parece que me repito, parece que soy una grabadora descompuesta, pero siempre me da mucho gusto recibir a mis invitados, porque son invitados que la verdad selecciono con mucho cuidado y además me da siempre gusto verlos. Ustedes no lo saben, pero estas grabaciones las hacíamos vía Zoom, porque también me gusta verles la cara, aunque esto sale totalmente en audio, porque pues lo mío es el audio y por eso no... Ya cuando vean mi cara dirán, pues con razón hace audio. Tengo nada más y nada menos que el gusto de presentarles a Gretel Flores Montes de Oca. Ella es experto en comercio electrónico y marketing digital. Sus áreas de especialidad son e-commerce, administración de proyectos, medios sociales, contenidos y servicio al cliente. Sus áreas de experiencia son retail, educación, catering y eventos, turismo, entretenimiento, tecnología y comunicaciones. Pero sobre todo, y también como muchos de los invitados que tengo el placer de recibir aquí, es mi amiga. Mi querida Gretel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Quique. Súper bien. Encantada y emocionada de poder compartir y convivir contigo en otro de tus interesantísimos proyectos. Te agradezco mucho, Gretel. Para la gente que no lo sabe y pues no tiene por qué saberlo, no pasa nada. Justamente dice Gretel en otro de los proyectos, porque Gretel, yo te conocí, no me acuerdo si hace 10 años, porque en este 2021 estoy cumpliendo... Sí, ¿verdad? Hace 10 años. Yo diría que un poco antes. Bueno, ahorita que digas por a ver, cuéntame, porque no me acuerdo. Cuéntame entonces tú, por favor. Bueno, es que ahorita tú vas a poner de referencia uno de tus proyectos que sí. Tuve el placer y la fortuna de participar, pero realmente tú y yo nos conocimos en Twitter. En Twitter, claro, sí. A ver, bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Sí, yo estoy hablando de reconoce.mx, un sitio del que he estado hablando constantemente en este podcast. Siempre estoy hablando de que también para mí es una especie de recuento y de reflexión histórica de las cosas que hago, porque hace 10 años, y de hecho en agosto cumpliría 10 años, Reconoce MX, casi llega a los 8 años, quedó en 7 años y 11 meses. Pero sí, qué bueno que recuerdas eso. Twitter hace 10, 12 años era otro Twitter, mi querida Gretel. ¿Podemos por favor recordar ese Twitter
Cuéntame, ¿tú cómo te ingresaste a Twitter, una red social que ya, pues ya también tiene ya pasó su década? Sí, ya tiene un rato, ya ha evolucionado mucho desde entonces. Como tú dices, antes era muy diferente. No sé, antes me gustaba más la convivencia y la interacción que podías tener en Twitter. En ese entonces yo te conocí por medio de tu cuenta de Asfaltos Tweets, Sí. en donde en las noches empezabas a tuitear canciones. Entonces a mí me encantaban las recomendaciones musicales que hacías. Y pues se hacía una conversación muy padre dentro de tu comunidad de Twitter. Entonces, pues ahí estábamos en las noches tuiteando y pues en general eran temas interesantes. Así otras personas de tu red también empezaban a tuitear recomendaciones musicales o sugerencias o así como peticiones. Entonces ahí conocí música muy bonita, muy interesante y pues hablábamos de pronto de otras cosas, ¿no? Entonces, como todo en la vida, una cosa lleva a otra y así es como recuerdo que nos conocimos y empezamos nuestra amistad. Qué bonito que recuerdas eso, Gretel, yo ya no me acordaba. Siempre añoro esos días del Twitter, porque sí, efectivamente era otra época, era una red social, primero no tan llena, ¿no? Era una red social que empezaba en México y de alguna manera, aunque yo creo que pues sí, no, pues no era así porque es imposible conocer a todas las personas que en ese momento que entrábamos estaban, pero sí había una comunidad que más o menos era la que estaba siempre activa. Y de todas maneras igual se iban haciendo grupitos. Me acuerdo, por ejemplo, mucho de Roy Campos, el famoso encuestador, que también participaba mucho ahí. Me acuerdo también de Pájaro Político, antes de que pasara a convertirse en este sitio, en este portal de noticias, ¿no? Me acuerdo de muchas de esas cuentas. Y sí, me acuerdo que era muy interesante. Vamos, hasta nos desvelábamos tuiteando. ¿Te acuerdas de estos tuiatlones, Gretel? Sí, 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 eran geniales. O sea, no sé, se me hacía un poco más relajada la conversación en Twitter antes. Ahorita se me hace extremadamente política y demasiado tensa, así como que levantas la mano y ya te atacaron porque levantaste la derecha en vez de la izquierda. Sí. Y ahorita ya es una red completamente diferente, pero antes era más relajada. Además, Twitter en sus inicios estaba como muy poblada de personas dedicadas a cuestiones de comunicación, de publicidad, Ujú. de marketing. Entonces, no sé, como que fluían mucho ideas muy interesantes. Sí, la verdad es que era otro universo. Me acuerdo que hubo un boom también de Twitter, justamente en otra, no sé si era pandemia, ya no sé cuál era el término exacto, pero bueno, fue la influenza. Y a partir de ahí muchos medios de comunicación empezaron a encontrar a Twitter como una herramienta útil porque pues, la gente no estaba saliendo. Entonces era un poco como esa inmediatez de la información. Encontraron en Twitter una gran herramienta y a partir de ahí ya hubo un boom mucho más fuerte de la red social. Cambió muchísimo. Sí, reiteraré para la gente que diga, ¿cómo que se desvelaban tuiteando? Sí, había estos eventos que se llamaban el tuiatlón, en donde había que mantener la conversación sin dormir hasta el siguiente amanecer. Y sí, como me recordaba Gretel, y era un blog que yo tenía que llenó un vacío emocional que dejó mi salida de la carrera y que yo estaba participando en la radio estudiantil y demás. Pues abrí mi blog y de ahí justamente, pues sí, yo le preguntaba a la gente qué canción quieren escuchar o quieren escuchar una canción y les ponía una canción. Había una página, ya me acuerdo cómo se llamaba esa página, que te guardaba el récord de esas canciones y de esos tweets. Y pues era muy raro porque no era ponerlo en una estación, era simplemente mandar los tweets. Y había una muy buena comunidad. Fíjate que te voy a confesar algo, Gretel. Yo siento que ahí perdí una oportunidad de seguir por ese camino y haber hecho una comunidad porque Reconoce empezó en 2011 y siento que ese delay, esos 2 años en lo que dejé ahí algo vacío, no hizo que Reconoce, o sea, Reconoce ya empezó cuando el Twitter ya era otra cosa, ya había muchas cosas que iban arrancando. Entonces si me dices así, es así como que digo, ay, perdí esa oportunidad, pude haber caminado un poquito por ahí, quizá Asfaltos Tweets habría estado por otro camino, ¿no? Pero bueno, pues justamente, Gretel, y para la gente que nos está escuchando, yo siempre empiezo con estas charlas un poco más personales, que igual son un poco ajenas a quienes nos están escuchando, pero el tema es el viaje del emprendimiento. Y justamente recordaba un poco el asunto de Reconoce, mi querida Gretel,
porque te invité, ya a raíz de que justamente bien me recuerdas, te conocí en Twitter, a escribir como una de las columnistas de Reconoce MX. Y tenías ahí un proyecto de ecoturismo, ¿no? Que se llamaba Ecoexploradores. Recientemente que por cierto, todavía sigue por ahí en Reconoce MX. Lo que pasa es que Reconoce.mx, si entran todavía al sitio, que sigue activo, como hubo un cambio de hosting y demás, pues como que cambiaron algunos links y ahí hay algunas cosas que no quedaron del todo bien. Pero saludos a Ligia Plácido, quien es, por cierto, mecenas también de este podcast. Pues ella decidió, y que también escribió en Reconoce MX, dijo, no, yo lo mantengo ahí por el gusto, porque es el trabajo de muchísima gente. Pero cuéntanos, porque ahora esto es más de ti, mi querida Gretel. ¿Cuándo empieza Ecoexploradores? ¿Cuál es la historia dentro de Ecoexploradores? Ah, y por cierto, también voy a mencionar otra cosa. La gente no lo está viendo, pero estoy trayendo una gorra de Star Wars. Es algo que nos une. Y la otra vez que estábamos platicando, me quedé pensando y dije, es que el viaje del emprendimiento es como el viaje del héroe, ¿no? O sea, esta teoría que también muchos han ejemplificado muy bien en Star Wars, que es esta teoría de Joseph Campbell de cómo los diversos mitos se pueden hacer en un solo mito, el famoso monomito. Y en este monomito hay un personaje que tiene un llamado, que duda de ese llamado o lo rechaza, que va cruzando una puerta, y así sucesivamente dije, ese es el viaje del emprendedor. Entonces vamos a hacer el viaje del emprendedor, mi querida Gretel, vamos a ir analizando este viaje del héroe. ¿Cuál fue tu llamado a Ecoexploradores, o si hubo un llamado anterior y quizá Ecoexploradores terminó siendo parte de las pruebas que ibas pasando? Pues mira, mi querido Quique, lo describes muy bien. Es un viaje, es realmente un gran y largo viaje. Cuando yo inicié Ecoexploradores, ya llevaba un poquito de experiencia recorrida en mi profesión como ingeniera en sistemas, que es lo que yo estudié. Entonces yo estaba muy metida en cuestiones demasiado tecnológicas, de cuestiones de servidores, de aplicaciones, de desarrollo, pero siempre esa experiencia estuvo enfocada en empresas, en lugares donde trabajé, y entonces digamos que la parte tangible de mi trabajo pues se aterrizaba solamente en eso, en sistemas que conectaban a otros sistemas, o sea, interfaces, por ejemplo, interfaces bancarias, interfaces financieras, administración de servidores de correo, por ejemplo, servidores de impresión, servidores de internet, etcétera. Pero yo no podía ver directamente en qué beneficiaba eso al usuario final. Entonces eso siempre me dejó con la incomodidad. O sea, yo vengo de una familia de emprendedores, también podría decir. Mi papá es médico y él siempre ha trabajado por su cuenta. Mi mamá igual. Entonces yo crecí dentro de un hogar emprendedor. Entonces siempre tuve esa enseñanza, ese camino de, sí, este camino es más difícil, pero tienes libertad absoluta de tomar tus propias decisiones. Y realmente eso es lo que siempre quise, pero cuando yo estaba recién egresada de la universidad, también tenía muy claro que quería tomar experiencia. Y quería tomar experiencia de una empresa grande, o sea, yo quería aprender a lo grande. Y así lo hice. Pero como dice, siempre hubo algo que me llamaba hacia ese objetivo original con el que crecí y que me inculcaron. Y que además, bueno, por mi personalidad medio rebelde, pues también me llamaba a eso, como tú dices, ¿no? O sea, rechazas lo que tienes actualmente, no porque sea malo, ni porque lo otro sea bueno, es simplemente porque ese no es tu camino y ese no es tu llamado, así tal cual. O sea, tú no encajas ahí, entonces tienes que buscar en dónde sí encajas. Entonces, cuando empecé a sentir que ya era el momento de empezar a caminar con mis propios pies, pues lo que sí pensé es que tenía que ser algo que obviamente estuviera orientado a la tecnología, porque pues esa es mi profesión y además me encanta, pero que también estuviera más conectado con el cliente final, que pudiera ver de qué manera beneficiaba mi trabajo a las personas.
Y entonces en ese momento lo enfoqué al ecoturismo, porque bueno, es uno de mis muchos hobbies. Entonces lo que yo siempre he querido es eso, que mi trabajo todos los días me pueda llenar de satisfacción y de gusto, así de placer de las actividades que incluyen mi trabajo. Es muy Entonces, así. interesante lo que vas marcando, Gretel, y justamente, perdón, igual los voy a estar forzando mucho, yo creo que no, porque la verdad te digo, lo estaba pensando esto del viaje del héroe. Tu mundo ordinario entonces era un mundo en donde tus papás ya emprendían, en donde tú ya tenías esta, esta, este camino y esta enseñanza de que eso es lo que tú querías, y también en tu mundo ordinario sabías que querías ponerte una prueba, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estaba eso, pero hubo algo que te sacó de esa idea o de esa comodidad. ¿Qué fue? ¿Cuál fue esa llamada a la aventura? O sea, ya este era tu mundo normal, pero ¿cuál fue ese momento en el que sentiste esa llamada de, o sea, me está llamando algo que no sé si sea un poco eso, ¿no? Veo que también, igual, y corrígeme, quizá entonces Ecoexploradores desde el inicio, pues también era un proyecto que dijiste, bueno, lo voy a usar también como parte de ese proceso, pero entonces, ¿cuál dirías que fue esa llamada a la aventura, Gretel? La llamada era más bien como el momento de decir, esto que tengo ya no lo quiero, no me satisface, Mm. no quiero seguir viviendo de esta manera y no quiero que mi vida profesional se siga desarrollando para allá. Y eso tuvo mucho que ver porque el mundo empresarial de por sí es muy difícil. Y no quiero empezar a tocar temas sensibles, pero siendo una mujer en Mm. cuestiones de ingeniería, o sea, siendo una ingeniera, la cosa se pone todavía más difícil. O sea, las posibilidades que tienes de crecimiento, de aspirar a más, se van haciendo muy, muy estrechas. Entonces yo no quería eso, me sentía ya muy limitada eh, y entonces yo necesitaba buscar mi propio crecimiento. Entonces yo era, si no lo voy a obtener por este camino, lo tengo que buscar por mi propio camino. Y si no me van a abrir la puerta, entonces yo me voy a construir una puerta. Esa fue mi motivación. Sí, que por cierto, también hay que mencionarlo, y sí, sí hay que mencionarlo. O sea, lamentablemente voy a hablar de este país porque pues este es el país en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, pero también sucede en muchas otras partes del mundo. Ustedes como mujeres, para alcanzar estas cosas, el trabajo es muchísimo mayor. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo, más no, o sea, hay que aceptarlo de que es un problema que hay que vencer. No hay que aceptarlo de que "Ay, así son las cosas y ya que se quede así". No, no, no. Es algo que hay que pelear, y por eso hay toda una larga lucha de muchísimos años de mujeres justamente levantando la voz de solamente queremos un piso parejo para todos, ¿no? No tener estas dificultades. Entonces, y perdón, y también voy a hacer justamente una corrección, no es el viaje del héroe, es el viaje de la heroína y de la emprendedora, ¿no? Entonces, ya te nos hablas justamente de este momento, eh, pero pues entonces hay también esta duda, ¿no? En donde dices, híjole, ¿y ahora? ¿Pa dónde? Porque pues emprender se dice fácil, pero es justamente un viaje. Así es. Y ahí empiezas de la nada. Mira, es un poco como cuando sales de la universidad y empiezas a adentrarte en el mundo laboral y te das cuenta que eres un completo ignorante, Sí. ¿no? Que lo que aprendiste en la universidad te sirvió para pasar los exámenes y obtener tu título, pero que cuando ya estás trabajando en una empresa tienes que aprender todavía muchísimo más y que normalmente la mayoría de cosas que aprendiste en la universidad te sirven solo como una pequeña orientación. Entonces, cuando empiezas a aprender es lo mismo, cuando empiezas a emprender, perdón, es lo mismo. Tú crees que ya traes muchos conocimientos, tal vez de tu vida profesional o de tu vida escolar, si es que directo saliendo de la escuela empiezas a emprender y tú crees que ya lo sabes todo, ¿no? A mí me pasó y yo decía, bueno, yo tengo mucha experiencia después de ver a mis papás y además de ser partícipe de los negocios que desarrollaron mis papás. Entonces yo tengo mucha claridad de ciertas cosas y además esto me gusta. Me puse a investigar muchísima documentación en internet, tanto de temas para iniciar un negocio, de todos los trámites legales, fiscales, todo lo que tienes que hacer
En cuestiones de ecoturismo, en este caso, también me puse a estudiar muchísimo. Y cuando estuve lista, empecé, pero sobre la marcha igual me di cuenta que no sabía nada. Y ese es el momento en el que, pues quizá hay este rechazo a la llamada, ¿no? O sea, esto es lo que me llama, pero híjole, está tan complicado. ¿Cómo ir venciendo eso? Porque además, el emprender, bueno, es que son muchas cosas, igual las voy a hacer algunas, pero también uno es muy joven, ¿no? No sabe también, como dice, sale uno de la escuela, cree que lo sabe todo, de repente se encuentra y dice, ching, creo que no lo sé nada, creo que no sé nada, ¿no? Y de repente también está este asunto de, híjole, estoy viendo apenas qué es lo que voy a ir haciendo, qué es lo que voy queriendo, quizá este no es el camino, igual ya fracasé en esto, o sea, son muchas cosas y este es el miedo principalmente, ¿no? Otra vez ligándolo a Star Wars, el miedo es el camino hacia el lado oscuro, mi querida Gretel. ¿Cómo ir venciendo el miedo que es constante? O sea, la verdad es que ese es constante. Sí, fíjate que ese es un punto bien importante que dices. Y es uno de los primeros muros que tienes que tirar cuando quieres empezar a emprender. Te tienes que deshacer de todas tus inseguridades. Y, por ejemplo, en mi experiencia, lo que me ayudó muchísimo fue analizar, y eso lo sigo haciendo hasta la fecha, analizar cuál es el mejor escenario y cuál es el peor escenario. Uh-huh. Y de ahí pensar que lo más probable es que tenga un escenario intermedio. Pero siempre tienes que aspirar a lograr el mejor escenario, pero estar listo a vivir el peor escenario. Entonces, eso, cuando ya te enfrentas a esta nueva etapa o a esta aventura, es porque ya vas preparado mentalmente y ya por lo menos te diste una idea de qué vas a hacer si todos tus planes salen mal. Entonces eso ya te da tranquilidad. Eso sí, desde un inicio lo hice. Bueno, si esto no funciona, pues tengo que regresarme a trabajar, a trabajar como empleada. Necesito tener un ahorro, necesito evitar tales situaciones que me puedan poner en una posición riesgosa, sobre todo en cuestiones financieras, ¿no? O sea, esa es la parte más difícil. O sea, yo voy a apuntar a que esto va a ser un exitazo rotundo, a que voy a poder vivir de esto, a que esto va a funcionar en determinado tiempo, pero también debo estar lista por si algo sale mal o todo sale mal y entonces acabo en el peor escenario. Entonces, el saber que eso puede pasar me da, porque hasta la fecha es así, me da tranquilidad de poder avanzar, de bueno, no es que se vaya a acabar el mundo tampoco. Es muy interesante y un gran consejo ese que marcas, Gretel, porque sí, yo hace unos días estaba escuchando justamente en otro podcast, supracortical se llama, y estaba escuchando a este personaje el locutor, el conductor que decía, este, casi no me acuerdo exactamente qué porcentaje, pero decía, más del 80% de las cosas que suceden no están en nuestro control. Entonces, pues sí, también si lo pones así, de repente suena aterrador y dices, híjole, entonces, ¿qué está en mi control? No está nada en mi control. Pero ese ejercicio que dices creo que es muy interesante, lo voy a empezar a aplicar. Y es un poco eso, ¿no? Saber cuál es la peor expectativa, cuál es la mejor. Y la peor para ir mentalizado a que puede pasar y estoy listo para ello. Y la mejor porque estoy pensando en que lo voy a lograr, en que voy a hacer todo el esfuerzo para eso. Entonces, pues aceptas la aventura. Y en esta aventura, ¿qué es lo que sigue? Justamente con ecoexploradores, con qué te fuiste encontrando ya emprendiendo este camino, ya una vez que cruzaste literalmente la puerta. Pues lo primero es que yo hice todo mi presupuesto de mis cálculos, de los ahorros que tenía, cómo los iba a distribuir, pues haces tu plan de negocio, en cuánto tiempo esperas alcanzar tu punto de equilibrio, los ingresos que proyectas, no sé, para tu primer año, para tu segundo año, y, y pues no, finalmente nada de eso ocurrió como estaba en mi plan original. Me fui encontrando también muchas dificultades en el área de ecoturismo. eh, Descubrí por qué había tan pocas agencias de turismo que se dedicaran a algo similar. Eh,
pues fui encontrando, ¿no? Todas esas cosas que yo decía, no, es que eso no me va a pasar a mí, o no, es que yo eso sí sé cómo resolverlo, cómo darle la vuelta. Y pues no, ya cuando estás en el terreno, te vas dando cuenta de todos esos baches, de todos los contratiempos, eh, todas esas complicaciones que pueden seguir apareciendo en el camino. Y bueno, ahí obviamente tienes que volverte muy ágil y como muy listo para encontrar la manera de salir adelante. Y hay cosas efectivamente, como tú dijiste, que sí están en tu control. Hay cosas que puedes mejorar de la forma en la que estás trabajando, puedes mejorar en tu proyecto, puedes mejorar en la atención con tus clientes o con tus proveedores, por así decirlo. Pero efectivamente hay cosas que no están en tu control. Entonces tienes que aprender a lidiar también con las cosas que no están en tu control y pues así fue como fue ocurriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que el clima, en cuestiones de ecoturismo, pues dicta muchísimas cosas y eso es algo que no está en tu control. O de pronto, pues la forma en las que las personas van a vivir esas experiencias, porque en el ecoturismo puedes llegar a vivir experiencias y emociones muy intensas. Mm. Sobre todo en el tema de deportes de aventura, que era parte también de las actividades que yo ofrecía. Entonces, en los deportes de aventura son temas muy delicados, ¿no? Cuando puede llegar a salir algo mal, que Ujú. obviamente tú no lo planeas y afortunadamente a mí nunca me pasó así nada grave. No sé, o Ajá. sea, lo peor que me pasó una vez es que a una persona se le fue su cámara en una cascada Uy. y bueno, ahí como parecía que había sido accidente mío, pues tuve que pagar la cámara, ¿no? Una cámara profesional. Uy. Entonces, imagínate, estás emprendiendo, traes así el bolsillo bien apretado y luego tienes que pagar una cámara profesional que se fue al río y cosas así. Digo, es lo peor que me pudo llegar a pasar, ¿no? Pero igual, o sea, son cosas que no tienes previstas que sucedan, pero que sí llegan a pasar. ¿Cuánto duró Ecoexploradores? Y para que no me dejes con la duda, por qué descubriste que no hay tantas agencias? ¿Cuál fue el principal problema? Y además también háblanos un poquito de los años para tener ubicado el periodo del sexenio. Mira, Ecoexploradores lo empecé por ahí ay, ya se me mueven un poco las fechas, pero yo diría que como por 2009, de hecho sí. Sí. Lo empecé en 2009 y mantuve ese proyecto con vida como 3 años más o menos. Eh, ¿Qué dificultades encontré en cuestiones de ecoturismo para una agencia de viajes? En este tipo de eventos tú trabajas con guías, Ujú. guías de montaña, guías de río, o a veces con hotelitos ecoturísticos, con cabañas, lugares así, ¿no? Pero entonces el trato es muy personal. Entonces lo que era bien común, los clientes me contactaban a mí para ir a algunos de las excursiones o de los eventos y contrataban a través de coexploradores. Se iban entonces a esa salida con ese grupo de guías y entonces entraban en contacto directo con los guías. ¿Qué pasaba después? Pues que ya se saltaban ecoexploradores. Y Ah, ok. entonces la negociación se iba directamente en ese grupo de guías. No todos, Ujú. afortunadamente también tuve la fortuna de trabajar con guías así súper profesionales que hasta la fecha también sigo teniendo amistades muy bonitas desde entonces, que de pronto si un cliente los contactaba me avisaban, oye, ¿sabes qué? Me llegó un cliente de Coexploradores, entonces ya lo reboté contigo, o te va a llamar, o tú llámale, aquí están sus datos. Pero no siempre pasaba eso. Y aparte otra cosa, no sé, ahora tal vez ya cambió un poquito más, pero en ese entonces todavía el concepto de ecoturismo era como viajar barato, ¿no? O sea, Sí. la gente tenía muchos conceptos, ay, pues nada más voy a ir a una cabaña, entonces no voy a gastar mucho, ¿no? Entonces, si de pronto les ofrecías un paquete con algún otro servicio, como de ir a una montaña, así una caminata o alguna actividad en río subterráneo, etcétera, pues obviamente esas actividades son caras porque requieren guías experimentados y mucho equipo, y entonces el equipo de montaña, el equipo de río es caro. Entonces, igual a muchas veces se les hacía súper caro. Claro. Sí, Entonces, pues sí. esas fueron las mayores dificultades. También, pues obviamente por lo mismo, los guías, todos los que ofrecen servicios de ecoturismo, debían sacrificar un poco sus precios,
lo cual eso también obviamente repercutía directamente en la comisión que podía obtener una agencia. Sí, es todo un tema. Y bueno, ahorita hablas porque también en este viaje de la heroína nos encontramos pruebas, aliados, enemigos, y uno de esos enemigos de repente es justamente eso, ¿no? Es que estás muy caro, es que está muy caro, es que sí, y saludos a mi papá, que le encanta también el análisis de costos, y dice, no, a ver, uno hizo un análisis de costos, siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Y en ese análisis de costos es lo que cuesta. O sea, no es que esté caro o barato, es que es lo que cuesta, ¿no? Y es algo que uno también, ya prontamente tendremos también una charla sobre cómo vender, ¿no? Y cómo vender todo esto, porque también es una de las cosas que uno va aprendiendo. Pero bueno, mi querida Gretel, vamos a hacer una pausa. Digamos que aquí acaba justamente Ecoexploradores. Y te preguntaré un poquito sobre lo que siguió, ¿no? Y cómo siguió prosiguiendo tu carrera y tu viaje de la heroína. Estamos hablando con Gretel Flores, estamos hablando del viaje de la emprendedora y ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El hundimiento de la Ciudad de México es un problema añejo y que si no lo analizamos a profundidad y buscamos posibles soluciones, se puede convertir en un asunto irremediable. Resultado de la compactación constante del antiguo lecho del lago de Texcoco sobre el que se construyó la ciudad, el peso cada vez mayor dada su densidad de crecimiento y expansión, aunado a la explotación constante de las aguas subterráneas, lo convierten en un asunto muy complejo. Debido a que el espesor de las capas de arcilla que componen la mayor parte del suelo de esta ciudad son variables, los hundimientos se vuelven diferenciales, es decir, la ciudad no se hunde de igual forma en toda su extensión. Los suelos en la Ciudad de México se hunden a un ritmo de 50 centímetros por año, es decir, medio metro anual. El centro histórico se ha hundido más de 10 metros desde la década de los 50 del siglo pasado, y se prevé que durante unos 150 años más se hundiría 30 metros más. La infraestructura de servicios como el agua y el drenaje se ha visto afectada por las presiones que les ejercen estos hundimientos y que les han provocado severos daños que afectan directamente al modo de vida de los habitantes, además de ocasionar pérdidas económicas cuantiosas. Obras como la construcción del emisor central o el túnel emisor oriente del drenaje profundo, el constante bombeo al gran canal del desagüe o las reparaciones a las líneas 1 y A del metro fueron obligadas por los hundimientos de la ciudad. La mala condición de las vías de tránsito, los hundimientos y las grietas en las calles, los problemas de cimentación en varios edificios, los daños severos y gastos excesivos para su reparación del patrimonio histórico de la Ciudad de México también son producto de este fenómeno. Frenar el hundimiento de la ciudad para evitar un colapso general es una tarea que debe atenderse de manera inmediata. Los estudiosos del tema recomiendan varias acciones como son la medición del hundimiento total, el análisis de cómo contribuyen los diferentes estratos o capas del suelo para así comprender cómo se va comportando este fenómeno y poder determinar las acciones necesarias. La eliminación o la reubicación de los pozos que estén actualmente extrayendo agua en zonas que no deberían seguir siendo explotadas debido al desconocimiento. La inyección de agua pluvial para intentar controlar el hundimiento a través de la reposición de volumen y evitar su rápida degradación. Y la evaluación de las implicaciones económicas y sociales que generan. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx. Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando con Gretel Flores, estamos hablando del viaje de la heroína, el viaje de la emprendedora. Gretel, se acaba Ecoexploradores, ¿te dejó un vacío emocional? Porque podría ser también en el bolsillo. Cuéntanos un poquito cómo terminaste la experiencia con Ecoexploradores y
y cómo estabas en ese momento? Pues mira, como te decía hace ratito, Ecoexploradores tuvo vida durante más o menos 3 años. Entonces, en el último año, sí empecé a sentir poco a poco, como enfrentarme a la realidad de, ok, un emprendimiento tiene un ciclo de vida y tiene un proceso de nacimiento y de crecimiento, ¿no? Hasta llegar a su estabilización. Entonces yo decía, es que ya estoy terminando ese plazo y no veo para cuándo se acerque ni remotamente un periodo de estabilización. O sea, tenía temporadas muy buenas y temporadas terribles. Entonces no lograba encontrar esa estabilidad. Y además, efectivamente, las arcas se fueron vaciando y vaciando, ¿no? Los ahorros con los que me lancé a la aventura ya habían desaparecido y mantener ese equilibrio lo volvía muy difícil, porque finalmente tenemos que vivir, ¿no? Entonces, poco a poco me fui haciendo la idea, sí emocionalmente fue muy difícil. Uh-huh. Y yo creo que es el equivalente como cuando decides terminar una relación, del tipo que sea, ¿no? O sea, relación de pareja, relación laboral, lleva todo un proceso en tu cabeza, a lo mejor tienes momentos de negación, de que intentas, esto va a cambiar, esto va a mejorar, si yo le echo ganas, algo va a pasar, va a suceder un milagro, y así, ¿no? Te haces muchas ideas en la cabeza, muchas esperanzas, hasta que llega el momento que enfrentas tu realidad y dices, esto ya se acabó. Entonces, en todo ese proceso, pues era ya en cuestiones económicas ya estaba súper mal, pero también yo pensaba, no quiero regresar a trabajar en una empresa. Entonces empecé un siguiente negocio a la par de Ecoexploradores. No es cierto, ahí ya me estoy brincando un paso más, que ya se los diré más adelante. Ahí me invitaron a empezar a trabajar de freelance en una empresa que se dedica al retail. Y por supuesto lo acepté. Ahí nada más, como yo estaba de freelance, seguí con la agencia de viajes, pero realmente ahí lo que ya me estaba manteniendo era estar de freelance. Entonces así estuve de freelance, empecé a hacer algunas consultorías independientes también en cuestiones de comercio electrónico, que digamos que ese fue la gran enseñanza y el gran regalo que me dejó Ecoexploradores, el poder ahora sí enfocarme profesionalmente al comercio electrónico. Y entonces empecé a hacer esas consultorías, empecé a freelancear con esta empresota de retail, que para mí fue como mi segunda universidad. Ahí aprendí muchísimo. Y pero freelanceando, entonces siguió Ecoexploradores. Y ya después, cuando ya estaba totalmente marchito ese proyecto, y con los bolsillos vacíos, empecé otro proyecto que se llamaba BEU Accesorios, BEU Moda y Accesorios, y eran accesorios para dama y algunas cosas de decoración. Sí, ahí sí. Te debo contar que ese proyecto lo empecé con 500 pesos en la bolsa. Wow. Con eso empecé a invertir. Y afortunadamente me fue mucho mejor, a lo mejor porque, pues, como mujer son cosas que conozco muy bien, que también me gustan, y empezó a crecer un poco más ese trabajo. Entonces, ese proyecto me ayudó mucho porque seguí puliendo mis conocimientos, sobre todo en cuestiones de ventas, como lo que dices tú, ¿no? En cuestiones de decir, esto es lo que vale mi trabajo, esto es lo que valen los productos, y si te parecen caros, es porque tú no eres mi cliente. Entonces mejor voy a buscar otro cliente, ¿no? O sea, como aprender a defender más lo que vale tu trabajo y lo que vale lo que le estás ofreciendo a un cliente. Entonces ese proyecto también fue evolucionando mucho y a la par seguí en temas de freelance, seguí clavándome muchísimo con la empresa de retail que te digo, que al final terminó convirtiéndose en mi único cliente. O sea, todos los demás proyectos que hice como en cuestiones de tecnología, en cuestiones de retail, pues obviamente eran temporales, ¿no? O sea, eran exactamente proyectos. Pero con esta empresa sí siguió la relación pues durante varios años. Entonces ahí sí aprendí muchísimo. Interesante.
Interesante esto de tomar un trabajo para aprender, ¿no? Ya lo habías mencionado también anteriormente. Eh, no está mal tomar un trabajo, o sea, es poner el ojo en, a ver, me interesa conocer esto, ¿no? Y vas viendo. Y también muy interesante este asunto de las ventas. Hagamos un poquito énfasis en eso porque esa es una de las grandes pruebas, ¿no? ¿Cómo puliste ese ejercicio de la venta, Gretel? Que no es sencillo, justamente también lo mencionas y también me ha pasado. De repente ofreces algo y dices, híjole, es que me da miedo, ¿qué tal si lo siente muy caro? Y ya huye y se va esa oportunidad y la verdad es que sí la necesito. ¿Cómo fuiste venciendo eso y cómo lo fuiste Sí. trabajando? Fíjate que ahí fue hacer el análisis, o sea, acabando con Exploradores, sí tuve que hacer un análisis muy a conciencia y con muchísima honestidad de, a ver, vamos a ver qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal, qué tengo que volver a hacer en mi próximo intento y qué es lo que debo dejar de hacer y qué es lo que me falta, en dónde me falta conocimientos, en dónde me falta disciplina, en dónde me falta valor, seguridad y así, ¿no? Entonces fui haciendo mi análisis y precisamente en ese análisis vi que a mí me costaba mucho trabajo cobrar. Yo te platico que mis papás siempre fueron emprendedores, ¿no? Pero te digo, mi papá es médico, entonces ahí pues como que todo fluye de manera más natural. Y en cuestiones Sí. de negocios, pues yo crecí en farmacias. Entonces, en una farmacia, pues es igual. Quieres la medicina, pues pasas a la caja y pagas. O sea, igual todo fluye de manera más natural. Sin embargo, convencer a alguien para que te compre un viaje para ir a hacer rapel en un río es muy diferente, porque ahí estás manipulando, estás jugando con las emociones. Todos esos viajes son momentos muy emotivos para las personas. Mm. Entonces, es difícil poder asignarle un valor, ¿no? De lo que la gente puede determinar que es barato y caro. Y entonces a mí me faltaba poder decirle, pues es que mira, esto cuesta tanto, pues por esto y esto. Entonces ese análisis lo hice. Y otra cosa bien importante, que para mí también fue un elemento bien clave en ese cambio, fue que en ese entonces un amigo mío de la universidad, que se especializó en temas de capacitación y de ventas precisamente, él estaba dando un curso. Entonces igual con los pocos ahorritos que me quedaban, me inscribí a su curso. Era un curso de 3 días de ventas y fue fantástico. Ese curso también me sirvió muchísimo para reforzar todas esas cosas que traía tan débiles. Entonces me dio una visión muy diferente en el tema de las ventas que me llenó de seguridad y eso ya me llevó como a otro nivel. Interesante. Y aquí hablas, por ejemplo, en el viaje de la heroína hay una mentora o un mentor. Cuéntanos un poquito de estos mentores que tuviste a lo largo también del camino en este proceso, Gretel. Mira, ahí también otro, qué bueno que lo mencionas, porque yo considero que también hubo una persona que para mí siempre fue mi mentor en este viaje de emprender y sobre todo en temas de comercio electrónico, en temas de ventas, de manejar una empresa, etcétera. Y fue precisamente uno de los dueños de la empresa en la que trabajaba, Ujú. que tuve la super fortuna de que él fue el que me, me reclutó de cierta manera. Y bueno, sí me reclutó porque finalmente terminé trabajando casi 2 años de tiempo completo en esa empresa. Ujú. Y él fue mi mentor, precisamente. Él me enseñó muchísimo de su negocio. Entonces yo me sentía la más afortunada del mundo porque yo decía, estoy aprendiendo en una empresa de este tamaño y estoy aprendiendo pues de una de las cabezas de la empresa. Entonces no puedo tener un mejor mentor que me guíe por el camino del comercio electrónico, que aparte es mi pasión a nivel profesional. Ujú. Aquí estás justamente en una etapa de acercamiento, ¿no? O sea, vas acercándote a esa meta, a eso que estás aspirando, que estás buscando. Em, pero, ¿cuál vendría siendo esa primera gran prueba? ¿Es lo que estabas buscando? Eh, Después, ¿qué siguió? ¿Cómo fue prosiguiendo tu viaje? Mira, la primera gran prueba, para empezar, bueno, ese segundo emprendimiento que tuve,
en algún momento decidí ya cerrarlo, terminarlo, y la verdad es que no fue un fracaso como mi primer emprendimiento, porque debo aceptarlo, o sea, el plan no funcionó, entonces el emprendimiento no pudo seguir. En el segundo intento, que fue Bebo Accesorios, no fue tan mal, o sea, podía seguirlo llevando, pero entonces igual volví a llegar al momento del análisis y también dije, a ver, este sigue siendo mi objetivo, o sea, mi objetivo sigue siendo tener un negocio de comercio electrónico, que sea mío. Todavía me falta un poquito. Me ofrecieron en ese momento la oportunidad de integrarme de tiempo completo en esta empresa de retail. Decidí aceptarla. Entonces en ese momento fue, me voy a enfocar a esto, voy a terminar de estudiar. O sea, es como cuando dices, voy a dejar de trabajar para terminar de estudiar y titularme, ¿no? Algo así era mi mentalidad. Voy a terminar este proyecto que no está tan mal, pero pues, tampoco está tan bien. O sea, no pasa nada. Voy a enfocarme a esto, porque aparte ahí me ofrecieron un proyecto interesantísimo. Entonces yo decía, con esto ya es ya como terminar la carrera profesional. Entonces así lo decidí. Me aventé ese proyecto que fue fascinante, que fue muy robusto. Me permitió participar en absolutamente todas las áreas de la empresa, así como poder agarrar la varita mágica y tener chance de decir, esto lo hacemos así aquí, esto lo hacemos así allá, esto lo hacemos de tal manera. Me metí en muchas cosas que nunca me había metido, como la producción de un anuncio para televisión o de temas de logística, así muchísimas cosas, no solo de comercio electrónico, sino en general de la empresa, ¿no? Ya me metí en cosas más robustas como estados financieros, ver ganancias, inventarios, importaciones. Entonces, para mí fue así la oportunidad. Por supuesto, dije, ok, esto es lo que deje de ganar en mi segundo emprendimiento, pues es el equivalente como si estuviera pagando una colegiatura para aprender. Entonces hice esa evaluación, dejé ese trabajo y empecé con este proyecto. Y ahí estamos justamente, pues ya, ¿no? La gran prueba, te quedas en este trabajo de forma fija, obtienes esa recompensa que es este conocimiento, toda esta experiencia, pero tú quieres seguir también en tu emprendimiento, ¿no? Digamos que es un poco el camino de vuelta, ¿no? Eh, ¿Y cómo retomas esto y ya en este nuevo proyecto que por cierto, yo estaba viendo en mis redes sociales, siempre sigo pues a mis amigos? Es esta cosa curiosa de las redes sociales en las que los vas siguiendo, pero igual no les escribes, no tienes contacto, pero sabes qué están haciendo y sabes en qué están. Y de repente vi a Gretel diciendo, muchas gracias a... ¿Qué medio fue? Si no me equivoco, fue... ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Sí, iba a decir otro nombre, qué bueno que me corregiste. ¿Dónde ir? Y vi que te promocionaban en este nuevo proyecto y dije, qué padre. Y dije, qué padre porque yo conozco parte del proceso, ¿no? Cuéntanos de esto, Gretel. Sí, así es. Del que estás hablando ahorita es mi tercer emprendimiento, porque soy muy necia. Entonces, Un emprendedor debe de ser necio. Sí, exacto. ¿No? Yo digo que debes ser muy firme en tu objetivo y Sí. debes ser muy flexible en tus métodos. O sea, como decir, esto no funciona, ok, se va, pero el objetivo sigue siendo este. Entonces, para mí siempre ha sido así. Esto ahorita ya no funciona, lo tengo que dejar ir, pero este sigue siendo mi objetivo. Entonces, eso sí he sido bien necia en el objetivo. Y entonces, en el 2018 empecé con mi tercer emprendimiento. Ahí ya me sentía muchísimo más segura. Cuando le platiqué a mi familia, ¿saben qué? Voy a empezar con esto, porque yo creo que ya hasta les daba miedo, ¿no? Así de, ay, y ahora a ver qué va a hacer. Entonces ya les platiqué, pues es que ya con toda la experiencia que tomé con esto, ahora sí ya me siento así súper firme y súper sólida en mis conocimientos. Sigo siendo aventada, sigo intentando tomar el riesgo y nada más que ahí lo empecé a la par de mi trabajo. Ese sí, mi tercer emprendimiento que fue, a diferencia de los dos anteriores, lo hice como con un flotador.
¿no? Acá sigo trabajando y la verdad es que era pesadísimo porque llegaba a trabajar ya tarde, tenía un horario de trabajo muy, muy pesado y muy extenso. Y entonces tenía que llegar en las noches a trabajar en mi proyecto. Y los fines de semana igual. O sea, ahí no tenía tiempo de descanso. Y cuando ya me sentía exhausta, igual, nada más hay que pensar en el objetivo. Y entonces eso me daba fuerza de, pues ya luego me dormiré, necesito Sí. ahorita echar a andar esto. Entonces así empecé mi tercer emprendimiento, que es Chiqui di Kawaii. Lo empecé a finales del 2018 y ahí poco a poquito. Entonces, me ayudó mucho esto de hacerlo a la par de mi trabajo, a pesar de lo difícil que era, porque entonces eso me daba estabilidad económica por un lado y eso me daba muchísima seguridad de que pues, al inicio, si estoy perdiendo dinero, no pasa nada, ¿no? O sea, puedo seguir cubriendo mis gastos. Sí, y este emprendimiento, cuéntanos, que es justamente el que nos reúne, qué retos te encontraste con este, de qué trata también para la gente que está escuchándolo, porque pues se pueden acercar a este, ¿no? Sí, pues mira, Chiqui di Kawaii también nació de uno de mis grandes gustos y hobbies, que yo creo que es de los más antiguos, porque eso me encantaba desde que era una niña muy pequeña. Chiqui di Kawaii empezó como una tienda en línea de productos de papelería estilo kawaii. O Ujú. sea, todas las cosas, libretitas, plumitas, gomas, clips, todo lo que tiene figuritas lindas y tiernas, eso es lo que tengo ahí. Y muchas veces yo decía, bueno, voy a comprar esta mercancía y si no se vende, pues no pasa nada, porque pues, sí pierdo dinero, pero te digo, no afecta tanto mi vida. Y si no se venden, pues se la regalo a mis sobrinas, a mis primas, a mis amigas, y pues no se desperdicia la mercancía, ¿no? Esa era mi mentalidad. Entonces, y decir, si no, me las quedo yo y yo las uso, porque Que son ese era cosas el que me encantan. escenario, el peor escenario, ¿no? Justamente en esto que nos Exactamente. decías. Ujú. Exactamente, o sea, ahí mi peor escenario en ese momento ya era mucho más leve que en los escenarios anteriores, ¿no? Era simplemente Sí. si no se vende, pues regalo la mercancía entre mi familia y mis amigas y pues realmente no perdí nada. Pero afortunadamente, te digo, o sea, ya iba con una visión muy diferente, ya tenía idea más clara de los temas financieros, principalmente, de esto que tú dices de los costeos, de administrar todos tus gastos, tus ingresos y todos esos temas que a veces parecen muy escabrosos, ya estaban muchísimo más claros en mi cabeza. Había aprendido ya muchísimo en cuestiones de marketing, en cuestiones de publicidad, y entonces eso me dio la base como ya para partir de otro nivel de mis emprendimientos anteriores. Entonces, afortunadamente, pues ha ido desarrollándose mejor. De Y ahí va. bueno, sí, exacto. De hecho, ahorita ya estoy cumpliendo un año que otra vez dejé ya completamente atrás la, la vida de oficina, Mm, la vida de empleada, ujú. y que ya estoy viviendo otra vez de mi negocio, de mi emprendimiento, y pues igual, mucho mejor que en los casos anteriores. Y qué interesante, porque también antes de entrevistarte por acá, me decías tú, y por eso yo decía lo de y continúa, porque es un proceso que todavía no acaba, ¿no? O sea, es un proceso que todavía, y dice uno 3 años y dice, hoy hay mucha paciencia, mucha perseverancia en el emprendedor y, y pues estás ahorita en esto, justamente apenas en un año en el que ya te desprendiste de ese flotador, ¿no? Como dejando las rueditas de la bici, ¿no? De seguridad y te encuentras en esto y cómo vas en este proceso, Grete. Afortunadamente, muy bien. La marca ha sido muy bien recibida, es muy querida dentro de las personas que ya siguen la marca. Tiene una percepción increíble. O sea, a mí me fascina ver los comentarios que nos dejan en Facebook, principalmente, que es donde la gente puede dejar sus opiniones. Nos dejan opiniones súper bonitas, a veces mandan mensajitos, mandan mails, nos mandan fotos. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas, hice una encuesta
así totalmente libre, ¿no? Puse el link en Facebook de, oigan, nos gustaría que nos ayuden con esta encuesta para conocer su opinión acerca de ciertos temas. Y fue tan emocionante cuando me puse a leer las respuestas, porque hasta el final de la encuesta les dejamos un campo de, por favor, aquí deja cualquier otro comentario que nos quieras decir, cualquier sugerencia, recomendación, lo que quieras, o sea, no tiene que ser algo bueno, algo que quieras que mejoremos. Y esa encuesta la llenaron casi 300 personas Wow. y prácticamente todas dejaron comentarios bonitos. Así de, Ah, no, qué es que no padre. tienen que cambiar nada, nos encanta, sus servicios excelentes, así, o sea, de verdad que puros mensajes súper bonitos. Ah, qué padre. Em, Hiciste una comunidad y eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo, pues en estos tiempos, en lo digital, las comunidades son importantísimas. Justamente lo que decíamos al inicio, ¿no? Yo por eso luego me doy un poco de topes de chin, ya estaba esa comunidad y dice, bueno, algo más irá saliendo y así es el viaje del emprendedor o de la emprendedora. Tienes esta comunidad y qué retos vislumbras todavía en el camino porque pues todavía te falta seguir recorriendo este viaje. Gretel, que quizá, spoiler alert para todos, quizá nunca se acaba y es constante y es parte también de la vida misma del emprendimiento. Así es, de hecho, nunca se acaba. Y yo creo que es parte de lo que nos gusta a las personas que nos aventuramos a hacer algo así, que nunca te aburres, nunca dejas de aprender, nunca dejas de buscar y no, nunca dejas de estresarte tampoco. O sea, tener un negocio es una montaña rusa permanente, porque siempre te llegan retos nuevos que ni te imaginabas, ¿no? Y para muestra tenemos, pues, todo el tema de la contingencia que hemos vivido. Que digamos que en mi emprendimiento fue algo eh, positivo en cuestiones de negocio, nada más, ¿no? Ahí dejamos de lado, obviamente, los temas de Sí, salud, sí, sí, sí. pero en cuestiones de negocio, pues sí fue un impulso porque el hecho de que las personas no pudieran salir de sus casas impulsó en general todo el comercio electrónico a nivel mundial. Entonces, digamos que yo tuve la fortuna de ir ya recorriendo ese camino cuando se presentó esa situación, pero digamos, a mí me tocó de ser de ese lado afortunado, pero también sabemos que muchos negocios les pasó lo contrario y era algo que obviamente nadie se esperaba. Entonces ahí pues son cosas como decíamos hace ratito, ¿no? Que están totalmente fuera de control. A veces te juegan para bien, a veces te juegan para mal y entonces simplemente hay que estar listos para ir sorteando esas dificultades. Sí, porque inclusive en este ejemplo o ejercicio que decías de pensar el peor escenario, em, les puedo asegurar que en el peor escenario de todo el mundo jamás se cruzó una pandemia de las características que estamos viviendo y se cruzó, ¿no? Tengo curiosidad, este año que cumples fuera de ese trabajo que mencionabas y ya a full con este emprendimiento, ¿fue antes o después del inicio de la pandemia? No, fue ya después, o sea, la pandemia yo recuerdo que empecé a trabajar en casa por ahí de febrero Mm, y ya, me dediqué 100% a mi proyecto en julio precisamente. sí. Pues muy bien, Gretel. Pues ahí está una historia que quería que nos contaras. Emprender es algo siempre muy atractivo, es algo que también genera muchas dudas, es algo definitivamente muy emocionante. Y pues siempre escuchar la historia de alguien que se ha dedicado también a eso es padre, Gretel. ¿Algo más que quieras añadir sobre esta charla? ¿Alguna recomendación también o de algo que digas, híjole, si, a mí si me lo hubieran dicho en tal momento, me hubiera servido mucho? Sí, pues mira, así como súper recomendación, cuando estén planeando iniciar un negocio, siempre lo hacemos de una manera muy romántica, sobre todo cuando es tu primer negocio, cuando es tu primer emprendimiento, porque Sí. traes una mente muy soñadora de cómo te imaginas que es emprender. Y sobre todo en el tema de en qué vas a gastar o en qué vas a invertir tus ahorros, ¿no?
o si pides un préstamo, si tienes socios, o sea, ¿en qué vas a invertir el primer dinero que vas a poner en tu empresa? Entonces ahí mi recomendación es evalúa y vuelve a evaluar y vuelve a evaluar lo que consideras un gasto indispensable, porque lo más seguro es que no es indispensable. O sea, eso me pasó sobre todo en mi primer emprendimiento, que yo hice, planeé mis gastos, gasté o invertí, según yo, y al final me di cuenta que eran gastos totalmente innecesarios. Y me di cuenta hasta que ya no tenía dinero, ¿no? Y entonces debía de cubrir los gastos extremadamente indispensables, pero ya no tenía el dinero porque me lo había gastado en gastos que no eran realmente tan indispensables. Entonces, ese es mi super consejo. O sea, obviamente los consejos típicos de que tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser autodidacta, tienes que ser arriesgado, tienes que ser paciente, resiliente, así decir, esto no está funcionando, bueno, bye y empiezo lo que sigue rápido, me tengo que recuperar rápido, tengo que moverme rápido, ¿no? Eso como que ya es más generalizado. Pero así, el consejo personal que yo les doy, cuando estén planeando en qué van a gastar su dinero, sean bien honestos, no se estén preocupando de que si esto combina con esto, o tengo esta impresora, y cosas así de pequeñas como una impresora, ¿no? Tengo esta impresora, pero ya está medio viejita, mejor me voy a comprar esta otra. O me voy a comprar este coche y lo voy a meter como coche utilitario, porque pues el mío ya, de todas maneras ya quería cambiar coche. Y cosas así, ¿no? Que dices, es por el bien de la empresa, ¿no? Estoy haciendo la inversión para mi negocio. No, no lo hagas. Gasta en lo estrictamente, absolutamente necesario. Controla muchísimo tus gastos en un emprendimiento. Ese es así el super consejo que les doy. Pues ahí está Gretel, que por cierto, pues es un consejo general de administración y pues en esta vida hay que administrarnos bien desde casa, en fin, es un buen consejo. Gretel, ¿dónde podemos conseguir tus productos? ¿Dónde podemos sumarnos a la comunidad de Chiquiri Kawaii? Pues la tienda en línea es chiquidi.com.mx. Es como si dijeran chiquita, algo así, pero con Ok. K. Chiquidi, con D de dedo, Ah, .com.mx. Y en todas las redes sociales nos encuentran como Chiquidi Kawaii, con Kawaii es con K, W y con I latina al final 2 veces. Ahí nos encuentran en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Pinterest. buenísimo. Pues ahí está la invitación a que ustedes se sumen a ello. Y también reitero, y van a escucharlo también ahorita a continuación después, y lo van a escuchar ahorita a continuación, que es justamente una invitación a que si ustedes tienen un servicio, un producto, aquí tienen un espacio para difundirlo de manera gratuita en Enrique Figueroa MX en este podcast. Ustedes pueden difundir, nada más manden su mensaje a través de los contactos ahí en www.enriquefigueroa.mx. Pues Gretel, de verdad qué gusto tenerte, qué gusto platicar contigo, qué gusto escuchar esta historia y te deseo, y lo sabes muy bien, todo el éxito del mundo. Sabes, como a todos, y sé que hay muchos ex Reconoce MX que también escuchan este podcast, a todos los que formaron parte, porque uno les tiene mucho cariño, porque si ya uno tiene un sueño y se mete en ese sueño, y cuando alguien más se sube a ese sueño, es maravilloso. Y tú fuiste de esas personas que se subieron a ese barco, que también he de decir, y porque estamos hablando de este viaje del emprendimiento y del héroe, yo por un momento, pues también como que medio odié a Reconoce MX porque me había hecho gastar tiempo, me había hecho gastar dinero, y de repente dije, no, me hizo ganar muchas más cosas. Y ahí pienso, por ejemplo, en este famoso discurso de Steve Jobs en Stanford University, ¿no? En donde se metió una clase de tipografías y en su momento dijo, ¿para qué demonios me va a servir esto? Y un día cuando estaba diseñando una computadora dijo, "Ah, me acuerdo de mi clase de tipografías". Y eso fue la clave. Al final, todos los puntos se van conectando y todas las cosas que vamos haciendo nos van enseñando algo, y más los fracasos o las derrotas o las caídas. De esas cosas aprendemos muchísimo más. Gretel, muchas gracias por estar en este podcast. A ti, Quique, muchísimas gracias por invitarme y por escuchar mi historia. Ya sabes que
para cualquier proyecto que tú realices cuentas conmigo, porque igual siempre son interesantísimos y tengo mucha fe en lo que tú haces. Muchas gracias, Gretel. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Vamos justamente a esto que es Cadena de Favores. Regresamos, todavía viene la recomendación y nos despedimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Espero que ya estén siendo parte de la comunidad de Chiquidí Kawaii. Cadena de Favores. Hola, soy Rosario Borbolla y los invito a conocer mi marca La Maga Papelería. La encuentran en Facebook como La Maga Papelería y en Instagram como La Maga MX. Estaremos vendiendo todo tipo de productos para apuntes, bullet journals, planners y todos los artículos bonitos de papelería que se puedan imaginar. Tendremos envíos gratis en Ciudad de México y en Puebla. Y pues bueno, vayan a seguirnos. @EnriqueFAMX en Twitter. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es que le echen un ojo a la plataforma HBO Max. Esta plataforma acaba de salir, es una de las tantas que están saliendo en estos días, pero creo que tiene un contenido interesante que hay que echarle ojo. Hay un periodo de prueba y un periodo de gracia en el que ustedes se pueden inscribir y observar por sí mismos si les gusta o no les gusta lo que se ofrece. Para quienes nos agrada el cine, la verdad es que es una propuesta interesante. Entre los títulos que se encuentran está Sed de Mal, El Tesoro de Sierra Madre, está Número 23. También hay algunas que otras locuras que iré compartiendo. Por ejemplo, está King Kong, la original, ¿no? Está El Día del Chacal, también está Donde Viven los Muertos, está La Cosa, está Las Brujas, la película original, está la primera película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates. En fin, la verdad es que hay una lista muy interesante de selecciones que observar en esta plataforma HBO Max Go. Y también, como les digo, hay un periodo de gracia, pero también hay un descuento. Hay un 50% de descuento mientras estés suscribiendo de manera mensual en alguno de los dos planes, el móvil o el estándar. Aguas, el estándar es el que les permite poder tener la señal en sus televisiones, y si entran en este descuento son 74 pesos con 50 centavos al mes. La verdad es que no es mucho. Donde pueden checar toda la información en hbomax.com. Ahí pueden inscribirse, me avisan si les interesó algo y estén pendientes de las recomendaciones que haremos en Enrique Figueroa MX. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y así acaba este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias una vez más a mis Patreon. Muchas gracias Claudia Villegas. Muchas gracias Ligia Plácido por ser parte de este proyecto. Recuerden que todo lo que estamos haciendo en Enrique Figueroa MX lo pueden checar en enriquefigueroa.mx. Estamos sumando nuevos proyectos, estamos replanteando otros también. Y bueno, la invitación, como ya también les he dicho en episodios pasados, es que si tienen hijos o hijas, acudan al Teatro Isabela Corona todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Es un curso de cine de manera gratuita, impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que me da mucho gusto impartir. De manera presencial estaré recibiendo a sus hijos e hijas para hablar de cine. Obviamente ustedes están invitados como padres, tutores, profesores a estar en esta sesión. Es totalmente gratuita y de verdad, les digo que es una auténtica gozada. Esto es todos los jueves de julio y estén atentos y vayan apartando espacio los lunes de agosto. Ya les diré por qué. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Cuídense mucho, cuídense muchísimo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Estén atentos de las sorpresas que vamos a seguir sumando en este podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.
Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.